Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Muy buenas tardes. Se les saluda a todos desde Chile. Les saluda el hermano Guido Castillo, preterismo cronológico. Muchos saben ya que preterismo cronológico es exclusivamente de este que está delante de ustedes ahora, Guido Castillo. Es preterismo que Dios me ha revelado para que pueda, de alguna manera, esclarecer muchos temas que son bíblicos y que el preterismo en general que se ha acercado a conocer desde hace mucho tiempo. Pero últimamente han aparecido muchas interpretaciones del preterismo. Y cuando yo aparecí en esto de una interpretación diferente, hace ya como 20 años, ya habían preteristas consistentes, preteristas parciales, preteristas totales. Eh, bueno, en los preteristas totales dicen que todo se cumplió en el año 70. Pero no sabían explicar cronológicamente las cosas, sino que encerraban todo en el año 70 y no podían explicar desde cuándo comenzó, por ejemplo, si había una relación con o sin la tribulación. Y todo eso, gracias a Dios, que yo se los he explicado, pero han aparecido otros que son discípulos, han entendido el preterismo cronológico, pero se han formado con su propio nombre y enseñan el preterismo igualmente de la misma como lo hacen los preteristas totales. O sea, se basan, es como si hubiesen venido a buscar una información, la toman y la llevan a su interpretación, la ponen dentro y siguen diciendo su título. Entonces, como esto es una competencia desde el principio de la creación, amados hermanos, hay que ser claro de que las cosas son competitivas. Veamos el ejemplo de Moisés. Moisés fue el que recibió la orden de sacar al pueblo de Israel y de llevarlo a la tierra de Canaán. No fue Aarón. Pero Dios le dice que unja, ¿no es cierto?, a Aarón como sacerdote, como ayudador. Y la esposa de Aarón también. Pero hubo un momento en que la esposa de Aarón quiso entrometerse en las cosas que estaba haciendo Moisés. Por eso se secó la mano, no sé, o se secó ella. Le vino una especie de lepra, eso es. Le vino el mal de la lepra por un tiempo, hasta que se reconoció de que no debía haberse metido en cosas que eran exclusivamente entre Dios y Moisés. Lo mismo le pasó al primo de Moisés, Coré. Coré empezó a decir de que no era solo Moisés el que hablaba con Dios, que todos éramos hijos de Dios, por lo tanto, si él también podía tener revelaciones, él también servía como líder, podía también guiar al pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con ese tipo de personas? O recordemos, por ejemplo, en el Génesis tenemos a Caín y Abel. Caín ofrece una ofrenda y Abel también. Pero Dios es el que escoge y elige y el que se siente feliz con uno de los dos. El que pierde tiene que aceptarlo. El que es segundo lugar tiene que aceptarlo, que es Dios el que está eligiendo al otro. Pero Caín no se quedó conforme por la ofrenda que fue más agradable de su hermano Abel. Se sintió celoso y la envidia lo llevó a matar a su hermano. Entonces esto es desde el principio así y nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces eso me hace enterarme de que yo no puedo actuar contra mi hermano, ni mis hermanos pueden actuar en contra de mí de la manera como han actuado Abel, la esposa de Aarón, ni como Coré. Y hay muchos otros malos ejemplos en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que respetarnos, significa yo sé que tú me puedes ayudar y que me puedes dar tu revelación y yo veré si eso me sirve o no me sirve. Usted tiene que hacer lo mismo, ver usted si esto le sirve o no le sirve lo que yo le voy a decir, y lo pone y lo agrega en sus conocimientos. Cuando usted lo puede llevar a sus conocimientos, ya es suyo, ya no es mío. Usted hace lo que quiere con ellos. ¿Me entiende? Así suele suceder, así está sucediendo siempre, siempre es así. Cada uno es responsable de lo que toma, de lo que lleva a su casa. Tiene que saber de que él tiene que tener discernimiento de saber si es lo mejor lo que tomó o fue lo peor. Porque en todos nosotros cometemos errores. Hay cosas que son erróneas. Yo no sé dónde está mi error.
Me lo tiene que hacer saber Dios a través de la negación de los que me siguen. Es decir, los que me siguen van a decir, aquí está mal, hermano. Y me lo muestran y Dios me lo dice si es o no correcto. ¿Es cierto? Eso es. Más o menos eso es. A veces no lo digo muy claro, pero lo digo. Entonces, amados hermanos, alguien me ha dicho por ahí que hable acerca de la nueva tierra. ¿Cuál es la nueva tierra? Bien. Entonces yo tengo que hacerlo según mi estilo de interpretar la escritura. ¿Entiendes? Porque soy intérprete de la escritura. El preterismo interpreta la escritura. El futurismo también la interpreta. ¿Entiendes? Todas las enseñanzas del preterismo son interpretaciones de lo que dijo Jesús. Y las iglesias todas interpretan la Biblia y creen que lo que dijo el Señor Jesucristo va a venir un día. ¿Pero por qué? Porque falta visión de lo que han leído. Falta interpretación. Entonces, un ejemplo de ello es cuando Jesucristo dice ante su generación, ante todas esas personas, dice en Mateo capítulo 24, dice, vendrá una gran tribulación sobre ustedes, no sobre otra gente, no sobre gente del siglo XXI. Absurdo eso. Jesús nunca está pensando en el siglo XXI. Está pensando solo en los de ellos. Porque Él viene a salvar a ellos. ¿Quiénes son ellos? La última generación del reino judío. Y ese reino, esa gente no lo sabía. Que la sentencia que Dios había dicho por el profeta Ezequiel, capítulo 7, por ejemplo, que venía el fin sobre Israel, nadie se imaginó que era Jesús. Y en la generación de Jesús ocurriría ese fin. Nadie se lo imaginaba. Lo que dijo Sofonías, por ejemplo. O a través de Sofonías Dios dijo, los quitaré del todo de la faz de la tierra, a la casa de Israel. ¿Cuándo lo entendió Pedro? Después de un tiempo, cuando ya era maduro. Pedro entendió y dijo, amados hermanos, este es el último tiempo, el fin del mundo comienza con la casa de Israel. Comienza con nosotros, dijo Pedro en su epístola. Por nosotros, la casa de Israel, ellos, la casa de Israel, todo Israel. Por ellos comienza el fin del mundo o el juicio del mundo. Es lo mismo. Pero la gente no lo entiende. Entonces, amados hermanos, lo vamos a explicar desde el punto de vista de la tierra nueva. A ver si entienden cómo es esto. Si entienden ustedes lo que dijo Jesús acerca de su generación. Estaba diciendo yo que Jesús dice en Mateo 24, viene una gran tribulación sobre ustedes. La cual dice, poquito antes de decir el versículo 29, dice, cuya gran tribulación la había mencionado Daniel. Una tribulación cual nunca hubo antes hasta ahora. O sea, ¿qué está diciendo? Que esa gran tribulación iba a ser en esa hora, en ese tiempo, en su generación. Nunca hubo antes, ni lo habrá después. Pero vemos las iglesias evangélicas diciendo que va a venir una gran tribulación en el siglo XXI, hermano. Están perdidos, ¿verdad? Están perdidos. Entonces, luego Jesús dice, inmediatamente después de esa tribulación que viene sobre sus contemporáneos, cuando Él ya se haya ido de este mundo, antes que terminen ellos de existir, dice, aparecerá en las nubes del cielo con gran poder y gloria el Hijo del Hombre. Él, pues, iba a volver entonces cuando haya terminado esa gran tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? La gran tribulación era la guerra, pues, que está anunciada en el capítulo 2 de Daniel, entre el Imperio Romano y un pueblo que allí simbólicamente en esa figura de Daniel, o que Dios le interpreta a Nabucodonosor, porque la estatua era un sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero en la parte de abajo, es decir, cuando terminara el trabajo de los 4 grandes imperios, había hierro, que simbólicamente era el Imperio Romano, y en los dedos había, y en los pies y en los dedos había barro cocido. El barro cocido no tiene la fuerza de un metal, ¿cierto? Obviamente que si se revuelve con hierro, el hierro en cualquier momento va a moler a la tierra y lo convierte en polvo.
Así tenía que suceder. ¿Cuándo? Que ahí dice la profecía de Daniel capítulo 2. Cuando una piedrecita viene de arriba del cielo y cae, o sea, la causante del término del reino judío, que es el barro que está cocido, el barro cocido ahí en los dedos de esa estatua, es la piedrecita la que le pone fin a esa, o le da la orden a que el hierro, porque es la causa de que el hierro caiga y desmenuce al barro, es la piedrecita. ¿Y a quién representa la piedrecita? La piedra viva, la piedra viva, que era Cristo, que venía en su segunda venida. Cuando el imperio romano, dice, cuando el reino de turno en ese momento tuviera 10. ¿Cuántos son 10? Aquí hay 10 de a 2. Entonces, iba a empezar por 1, por 2, por 3. Y cuando estuviera el 3, ya Jesús estaba, ¿qué estaba haciendo? Predicando. Después vendría el cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y cuando estaba el sexto, ya el séptimo venía camino a Jerusalén. El séptimo ya venía camino a Jerusalén. Y llega a Jerusalén, se toma la ciudad el 1 de agosto del año 67. Mientras tanto en Roma, donde estaban gobernando los cuernos, murió el sexto, vino un séptimo, vino un octavo, vino un noveno, 3 antes de un año. 3 pasaron allá, y acá estaba el séptimo, en Jerusalén, que era Vespasiano. Apenas entró, unos meses después, tuvo que volverse. ¿Y qué decía el Apocalipsis capítulo 17? Que es el libro de revelaciones de esos hechos, de esos acontecimientos. Le dice a Juan: 6 reyes ya han caído, y el que viene. O sea, la revelación estaba siendo más o menos mostrada a Juan cuando venía de Roma, camino a Jerusalén, el séptimo rey de los judíos. Pero en ese momento es un general de guerra, nomás, romano, por supuesto. Y entonces, el séptimo emperador no es ese que viene. Le correspondía a él si hubiese estado en Roma, Vespasiano, hijo de Nerón. Si hubiese estado en Roma, se habría quedado inmediatamente como sucesor de Nerón. Pero estaba en Jerusalén en el año 67. Y entonces entró Galba, Otón y Vitelio, antes que Vespasiano fuera a heredar el imperio romano. Y ahí él ocupa el número 10. 10 de los Césares, porque según la Biblia no son los emperadores. Así que no se equivoquen ahí, no busquen los 10 emperadores, busquen los 10 Césares. Porque sí, la Biblia considera como primer César el primer rey del imperio romano. Es el que tuvo la idea. No porque no le hayan dado el título de emperador, pero fue emperador. Fue el primero. Entonces, eso es lo que vale para la Biblia. Entonces, a partir de Julio César contamos 10 Césares, y el 10º es Vespasiano. Entonces, cuando ya Vespasiano vuelve a Roma para heredar el imperio romano como César, Tito es el encargado, que es el hijo de Vespasiano, de quedarse en la ciudad de Jerusalén para llevar a cabo la gran tribulación tal como estaba escrita, donde terminaría con el templo, la ciudad y todos sus habitantes. Ese es el fin del reino judío y es el fin del mundo el que comienza con ese acontecimiento. El mundo terminará 2000 años después. ¿Y cualquier fecha tenemos? Justamente 1953 años después de ese acontecimiento. Estamos cerca. Entonces, los gentiles tenían un tiempo para estar en el mundo y hacer lo que estamos haciendo desde el año 70. Eso se llama la gracia, pura gracia, eso, tiempo de gracia. Siempre es el resto. El fin del mundo vino con los judíos primero y lo demás es tiempo de gracia. Coincide que es un tiempo en que Cristo está salvando naciones que no merecían estar entre sus escogidos, pero Dios los ama igual, que somos los llamados gentiles. Entonces, amados hermanos,
Estamos en Mateo 24, versos 29, 30 y 31, la segunda venida de Jesucristo anunciada por Jesús, y el versículo 34, porque el 32 no lo entiende nadie, lo tergiversan como quieren, pero no es tan importante ese versículo 32. Lo han hecho insignificante porque lo han tergiversado de tal manera que no dicen lo que dice el texto. Por lo tanto, saltamos al 34 y el 34 dice Jesús: no pasa esta generación, la suya, la que está ahí con él, hasta que todo lo que yo he dicho se cumpla. Por lo tanto, ahí dejó marcado Jesús el tiempo de cuánto tenía que durar la espera, ¿no es cierto? La espera para su segunda venida. No podían pasar más de 40 años. Antes de 40 años, él volvería. Y es lo único que tiene sentido con Mateo 10, versículo 23. Tiene sentido que les haya dicho que ellos iban a ser perseguidos. Y miren, voy a hacer una línea cronológica para decir cómo se presentó aquello que dijo Jesús en Marcos 9.1. Entonces tenemos el año 33, de ahí vamos a partir del año 33 y medio, fecha en que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Antes, en el año 30, había comenzado su ministerio. Entonces, del 33 y medio, y sabemos entonces que la guerra entre judíos y romanos terminó el año 70 con la derrota y la aniquilación total del reino judío, ¿cierto? Cumplió entonces Daniel capítulo 2. Entonces vamos a poner aquí el año 70. ¿Ok? Entonces en el año 70 tenemos el fin del reino judío. Que curiosamente con este fin comienza el fin del mundo. Comienza, no es el principio, no es el, digamos, hasta ahí llega, no, comienza. Entonces, en el año 70, Jesús había dicho esta frase en Marcos 9.1. Ustedes serán perseguidos. A ver, digamos primero Mateo capítulo 10, verso 23, antes del 9.1. Dijo así: ustedes serán perseguidos, les dice. Mateo capítulo 10, verso 23. Huyan a la otra ciudad, y si llegan allá los romanos, huyan a la otra. De cierto les digo que, supongamos que esto es Jerusalén, ¿cierto? Y aquí está la gente adentro de Jerusalén. Huyan a esta ciudad, huyan a la otra. Y si lo siguen ahí los romanos, huyan a la otra, huyan a la otra, etc. Así, la ciudad de Jerusalén en el medio, huyan de aquí a esa, si los persiguen en esta ciudad. Huyan a la otra, si los persiguen ahí, huyan a la otra. De cierto les digo, dice Jesús, ustedes no alcanzarán a dar una vuelta cuando yo llego. O sea, Él está diciendo, primero, hemos dicho que en el año 70 se cumple la destrucción de Jerusalén. Antes de la destrucción de Jerusalén, es decir, 3 años antes, el 1 de agosto del año 67, ahí había comenzado, porque ahí entró Vespasiano, la gran tribulación. Ahí entró Vespasiano, 1 de agosto del año 67. Entonces, ¿cuándo fueron perseguidos? Poquito antes, pues más, del 64. Del 64 empezaron a perseguir los romanos, cercanos. Pero aquella persecución que realmente hacía huir a los cristianos de ahí, ¿de dónde era? Del año 66. Amados hermanos. O sea que había poquito tiempo para salir. ¿Y qué dice Jesús? Antes de decir lo que estoy diciendo. Jesús dijo, cuando ustedes vean a la ciudad de Jerusalén rodeada nomás, sitiada, sepan ustedes que ya pronto viene el fin. Por lo tanto, huyan a los montes. Los que vienen entrando, no entren a la ciudad. Bueno, salgan arrancando, huyan. Ahí empezó la gran tribulación. Por lo tanto, en el año 3 meses después del es decir, del 21 de mayo, 3 meses después del 21 de mayo, ahí fue sitiada la ciudad.
para entrar entonces los romanos a la ciudad de Jerusalén el 1 de agosto. Por lo tanto, en ese espacio solamente salieron arrancando y estos después fueron perseguidos por los romanos. Entonces la persecución esta fue de algunos meses, porque el 1 de agosto del 67 se cerraron la frontera de la ciudad y quedaron encerrados los judíos que no habían creído en el mensaje de Jesucristo. La mayoría fariseos y saduceos. Entonces ahí comienza la matanza de fariseos y saduceos, la gran tribulación, porque era sobre ellos, los que habían crucificado a Jesucristo y los que eran culpables igual que sus padres de haber dado muerte a los profetas, ya que los fariseos y saduceos mataron a los apóstoles. Entonces, por supuesto que en un año era poquito tiempo para dar una vuelta alrededor de Jerusalén huyendo. Y Jesús dice, antes, pongámosle que Jesús se demora 7 años en dar una sola vuelta huyendo. Pues Jesús viene solo 3 años y medio después del 67. ¿Qué les parece? 3 años y medio después. Jesucristo dice, yo vuelvo antes que ustedes den esta huida arrancando de los romanos. O sea, ese es un versículo poderosísimo para entender de que la venida de Jesucristo sí está aquí en el año 70. Entonces, amados hermanos, yo dije que quería hablar de la segunda tierra y todavía no llego ahí. Bien. Explicado esto entonces, qué malo, se pega mucho. Entonces vamos a borrar esto porque ya no nos sirve. Y vamos a dibujar la Tierra. ¿Cómo la imaginamos la Tierra nosotros? Tal como nos han dicho los científicos, porque los científicos son ciencia de Dios. No crea usted que los científicos van a estar en contra de Dios, hermano, no. Los científicos confirman empíricamente, es decir, hacen laboratorios para poder estudiar todas las cosas que están en orden, y eso es estudiar a Dios mismo, porque Dios es todo lo que hay ante nuestros ojos. Como dice alguien, a Dios no solamente se le conoce por lo que dijo Jesús, sino por las cosas hechas. Entonces las cosas hechas se estudian. Entonces el hombre estudia la tierra, la ha observado lejos, salió un cohete para afuera, sacó fotografías y ahí está la tierra redondita. Así que la imaginamos redondita. ¿Ve? Entonces, esta tierra, para explicar la segunda tierra, amados hermanos, esta tierra que nosotros conocemos como el planeta Tierra tiene una tierra segunda, tiene una doble vida. Amén. Al igual que un ser humano, al igual que una estrella, al igual que todas las criaturas y todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, en la superficie de la tierra y debajo de la tierra. Todo tiene su doble. Eso es científico, pero yo lo digo extraído de la escritura. Yo no necesitaba la ciencia, pero la ciencia me ayudó. Me ayudó cuando pude entender el desdoblamiento de las cosas. Cuando pude ver que la teoría de Jean-Pierre Garnier nos habla de la teoría del tiempo. O sea que todo se desdobla, hasta el tiempo se desdobla. Y yo sé que es así porque lo veo bíblicamente. Entonces, esta tierra que nosotros vemos tiene una segunda tierra ahí mismo en este momento, en este lugar. Porque aún la tierra, esta tierra que nosotros pisamos, aún ella no ha muerto. Al igual que usted, yo, en este momento, yo no he muerto. Entonces aún no me he desdoblado. Pero tengo un doble dentro de mí. A ese vino el Señor a salvar porque este cuerpo contaminó a mi interior. Y mi ser interior estaba muerto antes de Cristo. Pero vino Cristo, que es vida, me resucitó interiormente, espiritualmente. Me dio una nueva vida. Y esta muere. Para el mundo esta muere. Eso es lo que dijo Jesús. Eso es lo que enseña Jesús. Que el hombre es hecho nueva criatura adentro, en su interior. Jesucristo demostró que él era doble vida. ¿Cuándo? Cuando está en la carne, a la edad de 30 años, en el bautismo, dice que entró en él
una doble porción del Espíritu de Dios. Ya tenía Espíritu de Dios desde niño, igual que todos nosotros, pero entró doble porción, el Espíritu Santo. Ahora Jesús no es simplemente Jesús. A partir de ese momento, esa doble porción que cae como una paloma y se lo llenó entero, le dio el título de ser el Hijo de Dios, porque esa unción era el Cristo. Entonces Jesús, a partir de la edad de 30 años, es el Cristo. ¿Y cómo se llama? A partir de ahí, Jesucristo. ¿Y quién es ese que entró a la edad de 30 años como una unción en Jesús? Dios, que al momento de entrar se hizo carne. Y esa es la conclusión de los apóstoles. Esa es la enseñanza que enseña la Biblia. Jesucristo, a partir de ahí, es una manifestación divina. Es el Hijo de Dios el que está dentro. El Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es Dios. Entonces, conclusión para los apóstoles como Juan. Nosotros hemos creído en Cristo, dice, en el Hijo del Hombre. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque ya no se pueden separar más. ¿Me entiendes? Si hubiera eso de que se separa otra vez y se va Dios a su lugar y el hombre sigue individual, no se estaría diciendo esto. Pero lo que estamos diciendo, los que hemos entendido las cosas de Dios, es que Dios vino para quedarse en Jesús. Y Jesús es el Cristo, de modo que cuando Cristo vuelve arriba, lleva a Jesús con él, son uno. Y cuando el Cristo arriba recibe la gloria que antes de la fundación del mundo tenía con el Padre, y se funden para ser Dios en todos, Jesús no puede estar lejos de él, está unido a ellos. Ahora entonces, ¿qué nombre usa Dios cuando aparece en su segunda venida? El nombre de su Hijo, porque le dio esa potestad a Dios de ser Señor y todo, de todas las cosas. Entonces, el Padre se une y ahora Dios toma el trono del nombre de su Hijo y dice que Él se llama, o que viene con su segundo nombre. Porque antes era Jehová, Yahvé, qué sé yo, ahora Jesucristo. Entonces Jesucristo es el nombre de Dios desde el año 70 en adelante. Bien, pero aquí estamos diciendo que la tierra, al igual que el hombre, tiene doble vida. Esa segunda vida es invisible, porque nosotros tenemos una vida segunda que es invisible. Por eso no la vemos, no vemos el otro yo, tampoco vemos la segunda tierra. Pero la Escritura, cuando te habla a ti, te habla a tu interior y tú no lo sabes porque no te das cuenta que te está hablando a tu interior. Pues tampoco te das cuenta cuando la Biblia está hablando de la segunda tierra, tú crees que es la primera, ¿o no? Claro, tú lees la Biblia y crees que le está hablando aquí, a la tierra terrenal. No, está hablando de la segunda tierra. Cuando dice que Jerusalén desciende a esta misma tierra, pero no a la que está de materia. Es a la que está en el interior. Cuya única diferencia, para entender cuál es la superficie, son una pequeña diferencia que hay como una aureola. Aquí la voy a dibujar como una aureola. ¿Ven? Que está a una pequeña distancia, mucho más pequeña que el dibujo, mucho más pequeña, aquí está totalmente muy lejos, pero es entre la tierra y las nubes del cielo. Entonces, cuando Cristo viene hasta las nubes, viene hasta la superficie de la tierra segunda. Pero cuando estuvo en la primera, estuvo pisando en la superficie de la primera tierra, esta. Entonces su retorno es sobre la misma tierra, pero a la segunda, porque aún no se ha desdoblado la tierra. Al igual que nosotros, Cristo viene sobre ti, te tiene hecho salvo, te ha hecho nueva criatura, pero habla con tu segunda tierra, que ni siquiera sabes que está dentro de ti. ¿Se entiende? Entonces, amados hermanos, usted puede saber que Jesucristo se fue donde su Padre y que retornó hasta las nubes del cielo desde el 1 de agosto, desde el año 67. Y Él es el que le dio la orden a Satanás para que Satanás viera fuera donde el Imperio Romano y el Imperio Romano entrara en Jerusalén el 1 de agosto. Todo tiene un orden. Dios ya lo había dicho. Entonces, al igual que en el libro de Job, cuando Satanás le dice a Dios, déjame que yo vaya donde Job, permítelo, y yo te ponga a prueba a Job delante de tus ojos.
¿Qué dice Dios? Anda, pero no lo mates. Cristo vino a este mundo y prueba la tierra, pero no la mata todavía. Entonces estamos haciendo cosas dentro de dos mundos a la vez. ¿Qué dice el científico Jean-Pierre Garnier? Vivimos en dos tiempos al mismo tiempo. ¿Lo sabía usted? Ninguna iglesia se lo va a enseñar esto. No, ninguna iglesia. Entonces, amados hermanos, usted lo toma o lo deja. Esto es lo que por el momento les puedo decir acerca de la segunda tierra. Hay muchas cosas que se le pueden agregar, pero lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ok? Dios les bendiga y hasta la próxima.